yo soy Amancay Aragón Chavarri, hija de Marisol Chavarri, tengo 31 años y soy la nieta de Miguel Chavarri Sassi, que fue asesinado por ETA el 9 de marzo de 1979. Claro, dejando viuda a mi abuela y huérfanos a sus 3 hijos, teniendo el más pequeño tan solo 3 años. A mi abuelo lo asesinan en su despacho de la comisaría. A mí algo me parece curioso, ¿no? Porque yo entiendo que la seguridad de antes no sea como la de ahora, pero entrar armado a una comisaría, pegar 9 tiros y marcharte sin que nadie ni haya oído ni visto nada, pues cuanto menos es un poco extraño, ¿no? Porque el caso de mi abuelo es uno de los más de 300 casos sin resolver de ETA. Nunca se supo quién fue realmente el autor ni ha pagado por su delito. Pues a mí me cuentan que mi abuelo era muy dado al pueblo, ¿no? Que no solo se dedicaba a la policía, ¿no? Sino que también pues, ayudaba en el pueblo, que era una persona pues, sí, un poco seria, pero bueno, al final era una buena persona, ¿no? Como que no hay motivo directo como para querer asesinarle, ¿no? Más que pensar diferente. Yo no recuerdo exactamente, sí que recuerdo que hubo un coche bomba en la Torre de Logroño, que yo tendría unos 8 años. Entonces no sé si me lo cuentan a raíz de ese suceso o cuando me lo cuentan más tarde, ¿no? Me dicen que son los mismos autores, ¿no? Pero bueno, yo durante muchos años, a raíz de eso, pues tuve pesadillas, ¿no? Yo soñaba que me tenían secuestrada enfrente de donde ponían el coche bomba y yo sabía lo que iba a pasar, pero no podía avisar a nadie. Y cuando estallaba el coche bomba, también lo hacían los cristales de la sala en la que me tenían a mí. Y yo me despertaba llorando, porque claro, yo tenía miedo de crecer y de hacerme mayor. Pensaba que cuando fuese mayor, ETA me iba a matar igual que hizo con mi abuelo. Y tal vez me preguntes, pero ¿y por qué te iban a matar a ti, no? Pero yo te pregunto, ¿y por qué a mi abuelo? Al final mi abuelo era una buena persona, no era un asesino, no era un violador, no era un pederasta, que nunca la violencia está justificada, pero dices, no hay un motivo claro para que alguien pueda querer asesinarlo, más que pensar diferente, ¿no? Y a veces, pues para intentar contrarrestar un poco esas pesadillas que tenía, ¿no? Me imaginaba que iba, los buscaba, los encontraba, hablaba con ellos, les intentaba hacer entender que no tenía sentido lo que estaban haciendo, que no podían decidir quién vivía y quién moría. Y conseguía que se entregasen, que cumpliesen su condena. Somos un poco ingenuos de niños, ¿no? A veces. Pero era lo que a mí me ayudaba a tranquilizarme un poco para contrarrestar esas pesadillas que tenía prácticamente todas las noches. Además, otras veces ya no recuerdo bien si lo soñaba o también me lo imaginaba como para autorregularme un poco, ¿no? Pero imaginaba que podía viajar en el tiempo y viajaba el día en el que asesinaban a mi abuelo. Y yo entraba a la comisaría y podía conocerlo, hablar con él. Y cuando venían a matarle, yo me ponía delante y entonces las balas me daban a mí. Y luego podía ver una escena familiar en Navidad en las que yo obviamente no estaba porque me habían asesinado a mí, pero sí que estaba mi abuelo. Y dejaba a mi madre y a mis tíos y a mi abuela volver a disfrutar de él y a mis primos, a mis hermanos poder conocerle. El tema de mi abuelo en casa era como un tema tabú. Causaba tanto dolor que apenas se hablaba. No se hablaba ni de mi abuelo ni de lo que había pasado. Y muchas veces, tanto mis hermanos como yo, no preguntábamos por él porque sabíamos el dolor que eso causaba, ¿no? Y no queríamos pues, hacerles revivir o a mi madre o a mi abuela todo lo que habían pasado. Entonces, claro, hay muchas cosas que no sabemos porque sabemos el dolor que eso causa y no queremos hacerlo, ¿no? Al final, cada vez que salía, o sigue saliendo, algo sobre ETA o cuando antes había otros atentados, a mi madre se le cambiaba la cara, se le desconfiguraba. Entonces tú la veías rota de dolor y no te atrevías a preguntar. Y mi abuela igual, mi abuela cuando... ella siempre dice que a ella la echaron de su tierra. Mi abuela nació, vivió, creció en el País Vasco, hasta poco después del asesinato de mi abuelo, que emigró a La Rioja, porque mi abuelo era de aquí. Y cuando a veces nos habla de cuando era joven y del caserío, le decimos, jo, abuela, pero ¿no quieres volver al caserío y ver cómo está ahora? Y se le cambia la cara y te dice, no, a mí me echaron de allí, ¿para qué voy a volver? Yo creo que la gente pues, de mi edad o así no era muy consciente de lo que había pasado o de lo que no. Yo, a raíz de saberlo, cada vez que oía hablar del País Vasco o a gente hablando de euskera, a mí me hervía la sangre. Se me revolvía el estómago, ¿sabes? De tan solo pensar en lo que había tenido que pasar mi familia,
a mí, no sé, no podía soportarlo, ¿no? Ahora, poco a poco, pues, joder, lo gestionas mejor, ¿no? Aprendes pues, a que no te duela tanto, a poder ir un día a la playa, al País Vasco, que te pilla más cerca que a Cantabria, pero al final no deja de doler, ¿no? Todo lo que ves. Bueno, hoy, o cuando era más joven, prácticamente la gente no sabe lo que ha pasado, y eso yo lo sé porque a mí mi madre me ha contado lo que se vivía entonces allí. Y muchas veces hasta te costaba entender, pero ¿cómo van a matar a alguien en plena luz del día, en mitad de la calle, pegarle unos tiros y marcharse? Pero, hombre, ¿pero dónde vivimos, no? Y claro, te das cuenta de que sí, de que es lo que ha pasado. Pero la gente, si no se lo cuenta a gente que lo ha vivido en primera persona, no se lo cree. Porque a veces cuesta imaginarnos eso, ¿no? Cuesta imaginarnos todo ese odio que se generaba, todo ese miedo. ¿Para qué? La gente no lo terminaba, yo creo que no lo sabe, no lo termina de entender, pero sí que es importante saber lo que ha pasado para poder comprender muchas cosas y también entender cómo se ha sentido la gente cuando ha sucedido todo eso. Pues yo a la gente más joven les diría que por un momento me gustaría que cerrasen los ojos y que se imaginasen, ¿no?, que de repente les dicen que han asesinado a su madre o a su padre o a su hermano o hermana. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué es lo que a ellos les surgiría por dentro? ¿Les parecería normal que de repente alguien asesine a un familiar tuyo sin un sentido concreto? Yo creo que lo que tenemos que hacer en esta sociedad es ser un poquito más empáticos, aprender a respetar a la persona que tenemos al lado, aunque no compartamos sus mismas ideas, porque todas las personas somos diferentes. Incluso dos hermanas gemelas que pueden parecer totalmente idénticas por fuera, pueden ser totalmente diferentes por dentro. ¿Y quién nos dice que lo que nosotros pensamos es lo mejor? Porque puede que sea para nosotros, pero no para la persona que tenemos al lado. Entonces, cada persona va a tener unas creencias, unas opiniones, pero lo importante está en saber respetar las ideas y opiniones de los demás, aunque no compartamos las mismas ideas. La violencia nunca está justificada. Creo que la violencia nunca debería ser el medio para intentar conseguir algo, ¿no? Al final, cuando tú utilizas la violencia, estás haciendo daño a terceras personas simplemente para conseguir tu objetivo. Pues muchas veces me preguntaba, ¿pero qué es lo que pretendía ETA con todo esto, no? ¿Conseguir que el País Vasco sea un país independiente, con idioma propio, promover el euskera? Pero ¿y para eso es necesario asesinar a todas aquellas personas que no cumplen tus parámetros? Yo creo que no, ¿no? ¿Realmente han conseguido lo que querían? No. ¿Y sirve de algo tanto odio, tanto miedo, tanto dolor, tantas familias rotas? Porque por lo menos para mí no lo merece. Hay veces que, por ejemplo, una de las comidas típicas, ¿no?, de España es la tortilla de patata, ¿no? Pues imagínate, a mí me gusta más la tortilla de espinacas. Y yo digo, no, pues yo quiero poner que el plato típico de España sea la tortilla de espinacas. Y decido asesinar a todo aquel que considera la tortilla de patata como plato típico, como para intentar convencerles de cambiar eso. Pensaríais que se me ha ido la olla, que no estoy bien. Entonces, ¿por qué no lo vemos igual cuando se trata de un pensamiento político o de una idea religiosa? Yo como docente creo que tratar estos temas desde la educación, desde los centros escolares, es fundamental, porque tal vez en casa no se hable de ello. Quien no lo ha vivido no lo sabe. Entonces, al igual que damos otras partes de la historia, también deberíamos de dar esta y darla en profundidad, que realmente se sepa qué era lo que pasaba, qué era lo que vivía la gente. Entonces, que sepan también cómo se sentía la gente a quienes asesinaban a sus familiares más cercanos de un día para otro. Al final creo que la educación es una herramienta muy poderosa si se trata bien y se trabaja como se debería, ¿no? Y esto es un tema de los que se debería hablar, porque si no, se queda fuera, ¿no? Nadie habla de eso en su casa.